Espero que no tengamos problemas. Espero que no. Y si los tuviéramos, pues vamos a hacer otro plan. ¿Sale? Bien, vamos a dar inicio con historia, pero antes de iniciar con el tema que nos toca, quiero hacer un pequeño recordatorio con lo Oh, que vimos la vez pasada. Acuérdense que vimos la vez pasada vimos en la página 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 60, creo, ¿no? Esas fueron las páginas que vimos en la clase Sí, pasada. muchas. Y pues vimos algunos acontecimientos muy importantes. Yo tengo unas preguntas que quisiera que me respondieran para dar algunas participaciones, ¿sale? Sí, Las maestro. preguntas están aquí en la pantalla. La primera pregunta dice, ¿cuáles eran los dos primeros partidos políticos que existieron hace mucho Yo, tiempo? profe. Yo, A ver, a ver. Yo me la sé, maestro. Jennifer tenía la mano arriba. Jenny, Ah, ¿cuáles eran esos dos partidos políticos que existieron hace mucho tiempo? no me es que la levanté por accidente. Ah, a ver, Diego. Diego, los conservadores y los liberales. así es, eran los conservadores y los liberales. Muy bien. Ya ustedes hasta este momento ya deben de saber quiénes eran los liberales y quiénes eran los conservadores, ¿verdad? Los conservadores eran quiénes, a ver, Nahum, ¿quiénes eran los conservadores? Yo, profe. Maestro, los conservadores eran aquellos los que simplemente ponían leyes las cuales querían mantener los privilegios de la iglesia, los terratenientes y en sí ellos y hacer un mal país. Así es. Por, Sobre todo que en aquel entonces querían que la iglesia tuviera el poder, o sea, que fueran parte del gobierno. Y pues no, ¿verdad? Alexa, ¿y quiénes eran los liberales? Los liberales maestro, eran los ¿Sí? que querían que la iglesia tuviera que todas las leyes tuvieran ¿cómo digo? Que no hubiera solo una ley, que hubiera más para todos. yo, profe, Por ahí va, por ahí va. A yo, ver, maestro, Isaac, yo, maestro, Isaac, yo. Isaac. A ver, Isaac, ¿no me escuchó, Isaac? Creo que no me escuchó. Ve, Jorge, ¿quiénes eran los liberales, Jorge? Los liberales eran los que querían la libertad para todos. Ajá, es Y un que, te- cachito, ¿qué más? No se y acuerda que de Yo, más. maestro, también yo, A ver, maestro. Isabela, Ay, profe. Los ya liberales son los participó, que Diego. querían más libertad en el país, como de lo de la iglesia, que querían que no solo hubiera una religión, sino que sería elección libremente, igual lo de las escuelas. Ajá, muy bien, muy bien. Perla, ¿no se escucha, Perla? No, no la escucho, Perla. A ver, Maestro, creo es que tiene el Baby, micrófono apagado. es Baby. Los liberales eran los que querían la libertad para todos y que no hubiera, por ejemplo, que no hubiera tanto ratero, pues. Ujú, Querían que no hubiera una sola religión. ajá, Querían que cada uno tuviera su derecho, su palabra, pues, ajá. y que cada uno sea respetado como es de persona. Ok, ok, muy bien. Por ahí va, por ahí va.
pero pienso yo que sí tienen la idea, pero como que les falta un poquito, ¿verdad? Pero igual, son buenas participaciones, ya se las estoy poniendo aquí. Isaac, ahora sí ya puede comentar algo. Que los liberales querían quitar la influencia de la iglesia, querían que no hubiera una sola religión, querían que todos fuéramos libres de decidir lo que queramos. Así Por es. ejemplo, de qué religión vamos a ser, en qué vamos a trabajar, todo eso. Ujú. Más que nada los liberales, chicos, querían quitarles ese poder que tenían los conservadores, porque los conservadores pues tenían muchos privilegios y pues obviamente que querían, pues en vez de que solamente algunos cuantos tuvieran ese poder, pues, o ese derecho, que también todos los mexicanos lo tuvieran, ¿verdad? Muy bien. La siguiente pregunta dice, ¿cuáles fueron algunas de las leyes de la Constitución de 1857? ¿Alguien que me quiera comentar cuáles fueron algunas? A ver, Francisco Julián, de los que no han participado, ¿eh? Francisco Julián. Una ley era que todos éramos libres y que no se permitían tener esclavos. Así es, muy bien, muy bien. A ver, ¿quién más? De los que ya participaron, denle chance a los que no, chicos. A ver, de los que no han participado, ¿quién? Edwin, a ver, Edwin, coméntanos. La ley era que todos tendríamos los mismos derechos y privilegios. Ajá. Muy bien, muy bien. ¿Qué más, Edwin? Ahí en el libro hay como... Todos tuviéramos la igualdad entre la ley, que no solo hubiera una religión, sino más leyes. Ajá. Ahí en el libro estaban ahí anotadas. Acuérdense en la parte de abajo. No sé si se acuerdan. Paola. Que todos los ciudadanos eran iguales ante la ley. Así es, Se todos los prohibía ciudadanos. la esclavitud. Ajá. ¿Qué más? Yo, ¿Alguien más? profe. ¿Es Yo, Baby? profe. A ver, es Baby. La enseñanza de México era libre. Ajá. En México. Maestro. La enseñanza era libre. Muy bien, muy bien. Y ahí están en la página 54 y 55. Maestro, yo. En la parte de abajo, 24. un cuadrito así como verdecito, ahí están algunas de las leyes importantes de esa Constitución. ¿Sale? Bien, siguiente pregunta. ¿Por qué se desató la Guerra de Reforma, o también conocida como Guerra de los 3 años? Yo, maestro. ¿Quién es yo? A ver, Brisa. ¿Por qué se desató la Guerra de Reforma, o también conocida como la Guerra de 3 años? Yo, profe. Yo. ¿No, Brisa? Es que no le escucho. Es la pregunta 3, Brisa, la que está aquí en la pantalla. ¿Por qué se desató la Guerra de Reforma, o también conocida como Guerra de 3 años? Yo, profe. ¿Quién lo cuatro, profe? Yo tengo la mano levantada desde hace buen rato. ¿No, Brisa? Ok, Gael. Maestro, yo. Gael. Ya se me olvidó. ¿Mande? Yo, profe. Carolina. Se desató por Félix Zuluaga cuando se rebeló contra el gobierno. ¿Y por qué se rebeló contra el gobierno? Liberal. ¿Por qué se desató? Ajá. Por mediante el plan de Tacubaya, creo. A ver. Que desconocía la Constitución. Así es, y convocaba a elaborar una nueva. desconocía la Constitución de 1857, y Félix Zuluaga fue el principal conservador que se rebeló contra los liberales,
Y de ahí, pues, todas las demás personas se le unieron, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Maestro, Número yo. 4. ¿Quién ganó la guerra de reforma y quién entró triunfante a la Ciudad de México en 1861? A ver, espérenme. De los que no han participado. Yo sé que sí se la saben, pero voy a dar participación a quien no ha participado. José Francisco. Maestro. Sí, Francisco. Que ganaron los liberales. ¿Y quién entró triunfante? Era Benito Juárez, creo. Benito Juárez, así es. Ganaron los liberales y Benito Juárez, como era un liberal, pues entró triunfante en aquel entonces. Recordemos que ya me lo sabía. Benito Juárez se quedó como presidente de la República porque él era presidente de la Suprema Corte y en aquel entonces, si se salía un presidente de la República, se quedaba el presidente de la Suprema Corte. Entonces, en ese entonces le tocó a Benito Juárez. Bien, siguiente pregunta. ¿Cuáles fueron algunas consecuencias en la situación económica después de la guerra de reforma? O sea, pasó la guerra de reforma, se acabó la guerra. ¿Qué pasó o cuáles fueron las consecuencias económicas? Profe, por favor, A ver, permítanme para dar. Dayana. A ver, Dayana. Dayana, ¿cuáles fueron esas consecuencias? Creo que fue el debilitamiento militar. Ajá, ¿qué más? Hubo muchas consecuencias. ¿Qué más? Pérdidas humanas son las únicas que sé. Yo, maestro. Ok, pero hacen falta otras. Valentina. ¡Profe! Unas dos. Valentina. ¿Sí? ¿Te participó o no? ¡Yo sí! ¡Ay, profe, se lo ruego! ¿Qué tiene la mano arriba, Valentina? Yo tengo la mano arriba, profe. Edwin. Yo también. La pérdida de economía, maestro. Ajá, pero ¿cuáles fueron esas pérdidas de economía? O sea, ¿a Maestro, yo. qué fue lo que ya no le invirtió el gobierno? A ver, dejen de estar hablando, chicos, por eso no escuchan la información, porque están todos, hable y hable de yo. Les estoy dando participación para los que no han participado, niños. ¿Vale? Aquí la pregunta va enfocada a qué fue a lo que el gobierno ya no le pudo invertir porque pues tenía pérdida económica. Entonces, ¿qué fue lo que ya no se le invirtió más en aquel entonces? El dinero. El dinero. Ajá, no había dinero, pero ¿a qué sector o qué fue lo que ya no se le invirtió? José Francisco. Ah, Edwin, estábamos con Maestro, Edwin. no entiendo bien por qué se traba. ¿Sí, Edwin? Maestro, Ajá. no lo entiendo bien porque como que se le traba. Ah, perdón, pero está aquí la pregunta, estamos en la pantalla. A ver, Brisa, ¿quería participar? No, Es que le quería decir sobre la otra, pero no me la sé. ok, perdón. Bien, entonces me voy a ir hasta arriba nuevamente. Edgar. Que habían perdido minería, habían perdido oro, mucho oro. Así es, ya no se le invirtió a las minas, se les tenía que invertir, pagar a los trabajadores y como no había dinero, pues obviamente que ya no se les pagaba y se quedaron paradas. ¿Qué más? Aparte de eso, Diego, ahora sí, a ver, coméntenos. Que México cuando acabó la guerra, a ver, que en la guerra de reforma le debía a 3 países. Ajá. Y uno le declaró nuevamente la guerra. Sí, pero
¿A qué no había dinero para invertir? A eso va la pregunta. ¿A qué, perdón? Así es, a los soldados, a los militares. Ya no podían hacer carreteras. No había dinero para pagarle a policías para que cuidaran las carreteras y obviamente que había asaltos, había robos. Entonces, esas fueron las consecuencias. Siguiente pregunta. ¿Qué país no aceptó la suspensión del pago de la deuda que tenía México? ¿Y qué hizo ese país? Francia. Muy bien, Francia. Pero, y la siguiente pregunta es, sí, Francia. Pero, ¿qué hizo Francia? ¿Qué hizo para, o qué hizo? Atacó a México. También. Muy bien. Atacó el puerto de Veracruz. Muy bien, así es. Atacó a México por el lado de Veracruz. Y obviamente ahí hubo una disputa, una guerra, ¿verdad? Muy bien. La 7. ¿Quiénes aprovecharon la invasión del país extranjero? O sea, ¿quién aprovechó? Los conservadores. Muy bien. Los conservadores. Así es. Número 8. ¿Cómo se llama el emperador que al tomar una serie de medidas cuando ocupó el gobierno monarca, los conservadores le retiraron su apoyo? Maximiliano. De Habsburgo. Maximiliano de Habsburgo. Así es, fue el que llegó como conservador y de repente como que Maximiliano se hizo Figueroa. liberal, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, chicos, muy buenas participaciones. Ya por aquí les puse a cada quien participó. Vamos a pasar al siguiente tema. Ahora sí, en la página 61. La restauración de la República. Aquí vamos a ver cómo quedó México después de la guerra, cómo se fue evolucionando. Aquí vamos a ver cómo salieron las primeras escuelas, porque en aquel entonces no había escuelas primarias. Los que se encargaban de la educación, recuerden que era la iglesia. Y aquí vamos a ver cómo se dieron las primeras escuelas, cómo fue invirtiendo México a la tecnología en aquel entonces, ¿verdad? Bien, leemos, dice la restauración de la República. Nahum, ¿me quiere ayudar por favor a leer? En julio de 1867, la capital de México recibió a Juárez, que regresaba triunfante luego de la derrota del imperio. Con esta victoria se estableció la República, por lo que al periodo entre 1867 y 1876 se le conoce como República Restaurada o Triunfo de la República. Muy bien, hasta ahí, permítame. Bien, chéquense el periodo, chequen las fechas de 1867 a 1876. Ese periodo fue en el que se fue restaurando, en el que salieron las escuelas, se abrieron nuevos trabajos. Creo que también salieron los periódicos y las revistas. Ahorita vamos a leer qué fue lo que salió en ese entonces. Continúen aún. A consecuencia de tantos años de lucha, al restaurarse la República del país, enfrentaba dificultades en el ámbito político. El Partido Liberal se dividió porque una parte de este grupo se oponía a la reelección presidencial de Benito Juárez. Hasta ahí. Fíjense, en aquel entonces, pues Benito Juárez era el presidente de la República. Ustedes saben que para presidente solamente hay un periodo de 4 o 6 años. Y en aquel entonces... 3 años. En aquel entonces Benito Juárez se reelegía, se acababa su periodo y nuevamente se reelegía, o sea, quería seguir siendo presidente de la República. Y había algunas personas
algunas personas que no estaban de acuerdo en reelegirse y otras personas que sí estaban de acuerdo. Las que sí estaban de acuerdo era porque veían que Benito Juárez estaba haciendo muchas cosas. Ahorita vamos a ver qué y qué hacía él. Sígale, por favor, Naum. Al término de la guerra, Juárez restableció su gabinete con civiles. Algunos militares que habían participado durante la guerra contra el imperio, entre ellos Porfirio Díaz, protestaron por no haber sido incluidos en el gobierno. Fíjense, en aquel entonces, ustedes saben que cuando hay, por ejemplo, un gobernador, para el siguiente periodo va a ser diputado y así sucesivamente. O sea, los mismos que se dedican a la política siempre se dedican a eso, ¿verdad? Pero en aquel entonces Benito Juárez sacó a todos los que ya habían sido políticos y metió a nuevas personas, sobre todo a personas pues civiles que se dedicaban a la mejor a la agricultura, y que participaron en la guerra en aquel entonces. ¿Sale? Bueno, o Sí. eso es malo. Pues eso pudiera ser a lo mejor bueno y a lo mejor malo, porque pues una persona sin experiencia, pues a lo mejor pudiera que no tuviera buenos resultados, ¿verdad? Sígale, Naum, por favor. Además, había un conflicto entre el centro del país y el resto de las regiones, debido a que, durante la guerra, los jefes militares controlaban las actividades económicas de algunas regiones y se apropiaban de sus recursos. Juárez trató de quitarles este poder, lo que provocó su descontento. Fíjense, todavía a pesar de que ya los conservadores ya no estaban, aún había personas que querían controlar todo, querían querer todo, hasta tierras y todo, pero aún así el presidente se las quitaba y se las daba, pues, o se las repartía a otras personas, ¿verdad? Sígale, Naum, por favor, la difícil situación. La difícil situación económica se agravó. La carencia de recursos fue uno de los principales problemas de la República restaurada. Benito Juárez y su sucesor en la presidencia, Sebastián Lerdo de Tejada, sabían que el país necesitaba impulsar su economía, reactivar la producción agrícola, fomentar la industria, construir ferrocarriles y poblar las regiones que no estaban habitadas. Muy bien, hasta ahí. Por Fíjense, ello, se enfocaron. la prioridad de Benito Juárez era reactivar la economía, producir, sembrar productos y que las personas se pusieran a cosechar, fomentar las industrias, o sea, hacer fábricas, construir ferrocarriles y poblar pueblitos que tenía como poquitas personas, ¿verdad? Esa era la prioridad de Benito Juárez. Sígale, Naum, ya el último párrafo. Por ello se enfocaron en reorganizar la hacienda pública, con la idea de conseguir los recursos necesarios para mejorar la situación del país. Pero finalmente no pudieron realizar sus planes debido a la falta de recursos, a las rebeliones de campesinos que habían sido despojados de sus tierras, a la inseguridad en sus caminos y a las sublevaciones de algunos jefes militares. Muy bien, fíjense, a pesar de que tenían muchas ideas, tenían muchas ganas de trabajar, de hacer cosas buenas, pero no había dinero suficiente para echar a andar las industrias, para hacer ferrocarriles, no tenían dinero. Y aún así, pues hubo otros problemas que algunos campesinos o algunas personas, pues se enojaron con él. Esto hacía que, pues cada vez más se hicieran las cosas pues más lentamente o que no se hicieran. Bien, y de aquí viene la primera tarea, chicos. Es el cuadrito que tenemos en esa misma página, la página 61. Y fíjense lo que vamos a hacer. Dice, hacer el cuadro en su libreta con regla. Ahí dice, de acuerdo con lo que leíste en el texto anterior, copia el siguiente cuadro en tu cuaderno y complétalo con las medidas tomadas por los gobiernos liberales
para fortalecer la economía y la organización política. Al terminar, comenta tus respuestas con tus compañeros. Bien, aquí vamos a ver, vamos a poner los problemas que se enfrentaron los liberales para reactivar la economía. ¿Cuáles fueron esos problemas que había o los problemas que surgieron después de la guerra, verdad? ¿Y qué hicieron o cuáles fueron las medidas que adoptaron, sobre todo Benito Juárez? ¿Qué hizo para reactivar esa economía? ¿Sale? ¿Cuál fue el problema y cuál fue la medida o lo que quería hacer o lo que hizo, verdad? ¿Alguien me quiere decir algún problema que leímos aquí? A ver, ¿uno que alcanzó a captar? ¿Cuál fue el problema? Falta de dinero. La falta de dinero, ajá. Que los Pero campesinos. La falta de recursos. la falta de recursos, así es. ¿Y qué es lo que quería hacer para que hubiera recursos? Quería sacar a las personas de los pueblos pequeños para quedarse con las cosas de ellos, para poder así hacer sus planes. Así es, muy bien. Aquí también yo leí una parte donde Benito Juárez quería reactivar la producción agrícola, quería reactivar, construir ferrocarriles, fomentar la industria y poblar regiones, ¿verdad? Pero ¿cuál era el problema? La falta de recursos, la falta de dinero, ¿verdad? Entonces, van a notar, a lo mejor pueda que sean 2 o nomás 3 problemas, no necesariamente van a ser los 4, van a ser 3 o 2 y los van a anotar aquí y van a poner qué medidas o qué hizo Benito Juárez o qué quería hacer para que no, para solventar ese problema. ¿Sale? ¿Sí le entendieron? Está facilito. Sí, maestro. Es cuestión de que capten cada uno de esos problemas que alcanzamos a leer en esta página. ¿Sale? ¿No hay alguna duda? ¿Tienen la mano arriba Nahum, Alexa, Isaac, Gael? Perdón, maestro, se me olvidó bajarla. Ok, ¿tienen la mano arriba? ¿Quieren participar? José Francisco, ¿tiene la mano arriba? ¿Quiere participar? Sí, profe. A ver, Como- Francisco. Ajá. Como dice el problema, sí vamos a poner nomás 3 renglones en problemas, pero los 4 en medidas. No, cada problema debe de tener su medida. O sea, ¿cuál fue el problema y cuál fue la medida o qué es lo que quería hacer de ese problema para solventarlo? ¿Sale? Maestro. A ver, ¿quién? ¿Gael quiere preguntar algo? Hasta ahorita no. Pues baje la mano, por favor, porque pienso que quiere participar. Alexa, Maestro, entonces vamos a poner en el cuadrito de problemas, ajá. el problema y al ladito en medidas vamos a poner las Como la solución que quería darle. Ok. ¿Sale? Ah, sí. Ok. Gracias, Ahí anda. maestro. Sí, de nada. Brisa. Le iba a decir lo de Alexa que vamos a poner las medidas pues que tomaron. Ajá, la medida es como la solución que quería darle al problema, ¿vale? Dayana. Ah, ya no. Muy bien. Bien, pasamos a la siguiente Sí, maestro, página. perdón, es una pregunta. A ver, No sé si escuché bien. ¿Eso lo tenemos que hacer ahorita o es para tarea? es para tarea. ¿Sale? Ok. Sí, en su libreta. Bien, Carolina, y si no, ya pasamos a la siguiente página, página 62. Es por ejemplo poner la medida y también de poner primero el problema, los problemas y luego hay que poner su medida. Así es, poner el problema Ah. y la medida, o sea, la solución que le querían dar. Así es, ¿sale? Muy bien, pasamos a la página 62. Ahora vamos a hablar referente a Benito Juárez. ¿Qué hizo Benito Juárez? ¿Quién era Benito Juárez? Ahorita lo vamos a ver. Dice,
Benito Juárez y los liberales. Con el triunfo de la Revolución de Ayutla, llegó al poder una nueva generación de liberales. Casi todos eran civiles, personas que no eran militares, nada de eso. El principal objetivo de este grupo era cambiar la forma de gobernar, pero tenían diferencias entre sí acerca de cómo hacerlo. Algunos consideraban que se debía cambiar lentamente, o sea, ir de poco en poco, para evitar una oposición violenta, pero otros creían que el cambio así drástico y plantearon la creación de una nueva constitución. Esta última postura fue la que dominó entre el grupo liberal desde el triunfo de la Revolución de Ayutla. Entre los liberales destacados se encontraba Benito Juárez. Y Benito Juárez era un indígena zapoteca nacido en San Pablo, Guelateo, en la Sierra de Oaxaca. Estudió en un seminario católico y en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Fue diputado y gobernador de su estado, o sea, de Oaxaca, y además ocupó el cargo de presidente de la Suprema Corte de Justicia a nivel federal. Benito Juárez ocupó la presidencia de la República en 1858 y durante los siguientes 14 años fue el principal líder nacional, o sea, fue presidente de la República por 14 años. Su empeño por impulsar, fíjense lo que hizo, su empeño por impulsar las reformas liberales y por defender a toda costa la soberanía de la nación, lo convirtió en una de las figuras más importantes en la historia de México. ¿Sale? Los liberales participaron en la elaboración de leyes, la administración pública, las guerras contra los conservadores, el periodismo y la vida cultural de la época. ¿Sale? En aquel entonces se impulsó la cultura y el periodismo. Algunas de las medidas adoptadas por los liberales ayudaron a desarrollar la democracia en el país. Su propuesta originaron transformaciones políticas y sociales, como la organización de elecciones presidenciales y gubernamentales, la división de poderes, el respeto por la libertad de expresión, la separación de los asuntos religiosos en las decisiones de gobierno y la creación de instituciones educativas. Aquí este párrafo se me hace muy importante, chicos, el siguiente, para que pongan mucha atención. El legado de los liberales sigue vigente en nuestros días. Por ejemplo. Se traba un poco. ¿Se traba? Ya me... Maestro, y su foto. ¿Ya me ven bien? Ahorita un poco porque se sigue congelando su cámara. Maestra, a mí no se me traba. ¿Qué caray? A mí tampoco. Es el internet de mi Es que casa. se va y vuelve el internet. No, ahora sí es mi internet, niños, ahora sí es mi internet. ¿Y ahora sí me ven bien? Sí. Ok, voy a continuar. Sí. Les comentaba que este párrafo que está aquí abajito se me hace muy importante que pongan atención sobre todo a una frasecita de Benito Juárez. Dice, el legado de los liberales sigue vigente en nuestros días. Por ejemplo, el respeto a la soberanía de las naciones se sintetiza en la frase de Benito Juárez. Y una frase muy importante de Benito Juárez es la siguiente. Dice, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Qué les da esa frasecita? ¿Qué se imaginan? ¿Qué dio a conocer o qué quería transmitir Benito Juárez con esa frase? Respetar la opinión de cada quien. Isabela, ¿a ver más fuerte? Respetar la opinión de cada quien. Así es, muy bien. Alexa. Respetar las decisiones de cada quien.
y que todos tenemos que tener respeto entre todos. Así es, todos tenemos derecho a la libre expresión y debemos de ser escuchados, ¿verdad? Y pues que, pues así mismo, si escuchamos la opinión de los demás, pues obviamente no va a haber guerra, porque si otra persona quiere opinar referente a la información, yo lo que voy a hacer no es escucharla. Y si esa persona ve que no lo quiero escuchar, pues a lo mejor se va a enojar conmigo, ¿verdad? Sí, es baby. Se está como retroalimentando. No sé, ¿alguien tiene dos teléfonos al mismo tiempo? No, maestro, yo no. Ok, a lo mejor sea por eso. Naum, Que si respetamos las decisiones de los demás, entonces vamos a tener un muy buen país. así es, hay que saber escucharnos y escuchar las opiniones de los demás, ¿verdad? Era lo que comentábamos de la clase de formación cívica, ¿recuerdan? De la convivencia. Bien, pasamos a la página 63, ¿sí es, baby? Iba a decir que si escuchamos a los demás, ellos nos van a escuchar a nosotros. Claro que sí, hay que saber escuchar para que los demás nos escuchen. Bien, en la siguiente página 63, vamos a ver qué fue lo que se impulsó en aquel entonces y vamos a saber quién y en qué año se hizo el himno nacional mexicano. ¿Sale? Para que pongan atención. Dice aspectos de la cultura en México. Aspectos de la cultura en México. La cultura mexicana quedó marcada por décadas de guerras civiles e intervenciones extranjeras. La defensa de la libertad y la soberanía despertaron ese sentimiento nacionalista de la población, el cual se manifestó en la literatura, la pintura y la música. O sea, el gobierno quería impulsar talleres, quería impulsar ese sentimiento y lo hizo por medio de la literatura, la pintura y la música. O sea, en aquel entonces se impulsó estas tres cosas, sobre todo la música y la pintura, que es de los más importantes. Así, en esos años, la cultura buscó resaltar la historia, las tradiciones, los países y las costumbres que mostraran lo mexicano. No sé si han escuchado la canción, la de la cucaracha, ustedes. Sí, ¿La han escuchado? maestro. Ah, Sí. la cucaracha. Sí, maestro, ¿quién no? Pues ahí les va. La cucaracha fue una de las primeras canciones que existieron, que pues yo pudiera decir que fue un corrido de aquel entonces de la revolución, la cucaracha. Y que la cucaracha pues habla sobre todo referente a los acontecimientos de aquel entonces. La letra va acorde a lo que sucedía, ¿sale? Y hay muchas, está la Delita, hay varias canciones de la revolución que hablan y relatan sobre en aquel entonces, ¿vale? Seguimos, dice, en esta época surgieron los primeros libros escolares de historia nacional. También se editaron publicaciones como la revista Renacimiento, fundada por Ignacio Manuel Altamirano. Si nos ponemos a pensar, entonces, ¿quién era Ignacio Manuel Altamirano? ¿Qué era? ¿A qué se dedicaba? No estoy segura, maestro. Pues aquí lo dice, también se editaron. ¿Era qué? Periodista. ¿Periodista? No. ¿Qué más? También se editaron publicaciones como la revista Renacimiento, fundada por Ignacio Manuel Altamirano. ¿Cómo se llama? Era un escritor. ¿Vale? Muy famoso. Y recuerden que Ignacio Manuel Altamirano es el nombre de nuestra escuela para que sepan quién era Ignacio Manuel Altamirano, ¿vale? Y aquí está la fecha de su nacimiento y la fecha de su muerte, ahí abajo de la foto. ¿Vale? ¿Sí? ¿Se acuerda cuando fue el Día de Muertos y le hicimos su altar? Sí, su altar. Y que todos se nos tomaban la comida.
Bien, seguimos leyendo. Dice, por Ignacio Manuel Altamirano, que entre sus colaboradores tuvo tanto conservadores como liberales. Guillermo Prieto, Manuel Painó, Vicente Riva Palacio, José María Roa Barcena y José Tomás de Cuellar. Varios intelectuales se ocuparon de estudiar la historia y la geografía de México, entre ellos Manuel Orozco, Iberra, Guillermo Prieto, Vicente Riva Palacio, Justo Sierra, Luis González Obregón, Joaquín García Icazbalceta y José María Iglesias. En las letras, el nacionalismo originó la aparición de novelas históricas y narraciones costumbristas, llamadas así porque describían las costumbres particularidades y formas de vida en el país. Bien, si se fijan, estamos hablando de muchos escritores, de muchos que se dedicaban a estudiar la materia de geografía y de historia. Quiere decir que en aquel entonces ya empezaron a salir las primeras escuelas públicas. O sea, Benito Juárez fue el que hizo muchas escuelas públicas en su periodo. ¿Sale? Seguimos, dice, el costumbrismo se manifestó también en la pintura. Algunos sus representantes más destacados fueron Hermenegildo Bustos y José María Estrada. En el estilo paisajista, sobresalió el pintor José María Velasco. En 1858, Francisco González Bocanegra compuso el himno nacional con música de Jaime Nuno. ¿Sale? Que no se les olvide quién compuso el himno nacional sobre todo y en qué año. Esta obra es quizá la muestra más representativa del nacionalismo de la época. También se fundó la Sociedad de Filarmónica en 1866. Muy bien. Con la restauración de la República, el gobierno trató de integrar por medio de la cultura y la educación a la población mexicana que estaba dividida por las guerras. De esta forma se fundaron instituciones como la Escuela Nacional Preparatoria, en la que sustituyeron las explicaciones religiosas por las científicas. A partir del gobierno de Benito Juárez, se puso más atención en la construcción de escuelas en el país. En esta época también se impulsó la investigación científica en disciplinas como la biología, la geología y la medicina. Si ustedes se ponen atención a todo esto, ya vieron que sí le invirtieron mucho a la cultura, a la pintura, a la música. Hubo mucha evolución en todo esto. Creo que fue muy bueno el que Benito Juárez haya tomado como presidente en aquel entonces, porque todo esto fue impulsado por él y por su cabildo, por las personas que lo rodeaban, ¿verdad? Maestro. Edgar, a ver, estaba Edgar primero. Maestro, imagínese que eso no hubiera pasado, ¿cómo estaría? Creo que estuviéramos muy atrasados, ¿no creen? Todo eso. Y desde entonces, desde esa fecha, se empezó a cantar el himno nacional, ¿verdad? Alexa. Maestro, yo tengo ahorita que estábamos leyendo, me entró la duda, ¿cómo serán los libros ahorita? ¿Cómo qué, perdón? ¿Cómo se harán los libros? ¿Ya se saben la historia o la tienen escrita? Ah, en aquel entonces. Ajá. Ah, en aquel entonces, pues con ayuda de los escritores, pues hicieron los libros y de ahí los fueron mandando a las otras escuelas para que se conociera la historia de México. Y lo hacían con la escritora que es como el teclado. Yo pienso que en aquel entonces a lo mejor era a mano, que usaban tinta y una pluma, tal vez de esa forma. Y escribían todo. Sí, yo creo que sí. Yo tengo una pluma, maestro. Y a lo mejor no fue mucho el tiempo que hicieron eso, porque pues impulsaron también las industrias, ahí comentaba, y a lo mejor se hicieron las fábricas de hacer Y luego
Y los luego libros. ahora sí ya lo hacían con la computadora de antes. No, pues de todos modos en aquel entonces no había Profe. computadoras, eran máquinas, Era- puro Profe. mecánico. Eso, Ni eso es siquiera lo que de le digo. cacahuate. Y eran Como como máquinas. máquinas que nada más las Profe. pasaban y Ajá. las sellaban, o sea, le ponían Ni tinta a siquiera. una placa y Ajá. Máquinas de lo escribir pegaban. se llaman. Más o menos. Profe. Ah, ok. Profe. Nahum. Se me olvidó bajar la mano. Perdón. Profe. ¿Es Baby? ¿Cree que en ese entonces habría libros de historia? Yo creo que sí, porque era lo que más impulsaban. Impulsaban mucho la historia, la geografía y la ciencia, que era lo más importante en aquel entonces. Era lo que más se impulsaba. Y yo creo que había hasta talleres de pintura, talleres para que las personas, los niños fueran aprendiendo todo eso, ¿verdad? Bien, Carolina, y pasamos a la siguiente página. Maestro, las máquinas de escribir no son unas que parecen unas computadoras, pero tienen las mismas teclas, pues, pero no es una pantalla que solo creo que se le debe que poner la hoja y ahí empiezas a escribir. Sí, le tienes que apachurrar el botón de la letra que quiere. Y así se escribía hace mucho. Sí, mi papá Bueno, fue tiene. por ahí como en el 2000 o 1990. Maestro, yo sí sé cómo funcionaban esas máquinas. Sí, yo las utilicé hace, jole, cuando iba en la secundaria. Mi Mi mamá papá también tiene las una de ocupó esas. cuando iba en la preparatoria. Sí, ya por ahí las han de tener como guardadas o arrumbadas porque casi no se utilizan. Muy Yo el poquito. otro día fui a un doctor y sí la tenía. Sí, los doctores todavía las utilizan. El Muy bien. otro día vi en la tele una máquina de escribir muy antigua que la vendieron en $16,000. Ay, caray, yo creo ha de ser de las meras viejitas. Es que ya ahorita las cosas muy, muy viejitas las tienen en museos, porque son Maestro, cosas que casi no se ven, entonces las tienen como en un museo para que en exhibición. Para ¿verdad? recordarlas. y Así sí son es. muy difíciles de encontrar porque ahorita mi mamá y yo estamos intentando buscar un tocadiscos. Es muy difícil ya encontrar cosas así muy antiguas. Y si las encuentras muy, muy caras porque saben que casi no las vas a encontrar y le suben mucho de precio. Sí, pero mira, maestro, ahorita ya que tocar ni que nada, puro YouTube, ¿a poco no? Ándale. Maestro, Spotify. Edgar. Aquí en mi casa hay un teléfono de los meros antiguos. ¿Ah, sí? Pues ahí téngalo guardado de recuerdo para que se lo enseñe a sus hijos. Y no lo ¿Sale? venden. Paola. Los hijos de tus hijos. Yo me encontré una moneda antigua enterrada. De ¿A las poco sí? antiguas. ¿Y, Ajá, y ahí no la sale tengo. la fecha? Ahí luego las monedas No, tienen el es año. En donde vivíamos antes había tierra y ahí una vez me puse a excavar, a sacar tierra y me encontré una moneda, pero está Pues llena de investigue tierra y ya investigue en casi ya ni se le internet ve. de qué año es. Puedes investigar. maestro, Creo que dicen que esas monedas valen muchísimo Pues, ¿quién dinero. sabe? Mi Sería bueno que tatarabuela investigara, Como Paola. son de las viejitas, pues sí van a valer mucho. Así es. Mi Isabela. tatarabuela tenía un nombre y apellido muy extraño, se llamaba María Jesús Corona de Salazar y ¿Sí? era rubia con ojos azules, sí. Órale. Brisa. Eso es raro. Maestro, en la casa de mi abuelita tenemos unas planchas de las de fierro que se ponen a calentar y nada más le pones así arriba la plancha y se calienta la ropa. Y Sí. también una lámpara. Pues esas era cuando no había luz eléctrica, así se planchaba la ropa antes. Alexa, maestro, yo tiempos. tengo dos cosas que decirle. a ver. Yo en Mercado Libre estaba buscando y que cuánto valen las monedas antiguas. Y Ajá. hay una moneda que era de 1800 no sé qué, en 10 millones. Y yo así como de... Necesitas guardarla mejor. Ajá. que la Y conozcas. mi abuelito
cuando fui, que vive en Guerrero, me dijo, te voy a mostrar algo que no le digas a nadie. Ajá, Tenía una cajita y ajá. tenía muchas monedas, pero de los más antiguos. Dijo, yo cuando estaba chiquito, cuando vivía con tus, ¿cómo se dice? Tus tatarabuelos, Ajá. yo buscaba entre la tierra y las monedas que me daban yo las guardaba para luego enseñárselas a mis nietos. Ajá. Y me las mostró yo así como de, ay no, si tú las vendieras, abuelito sería rico. Ajá. Bien, chicos, ya para avanzarle, ya nos vamos a pasar a la siguiente tarea. Les dejo de tarea que lean esta página, la página 64, ustedes en su casa, ¿cómo ven? Ya ustedes lo leen, chequen aquí la información del cuadrito amarillo, el dato interesante, habla sobre un dato interesante sobre el himno nacional mexicano, para que lo lean en su Es casa. el himno nacional. ¿Vale? Son las Y letras. pasamos a la tarea número 2. Es el siguiente cuestionario. Son 10 preguntas que vas a sacar la respuesta de la página 62, 63 y 64. Solamente esas 3 páginas vas a sacar la respuesta. No te vayas a otra. 62, 63 y 64. Son 10 preguntas. Es de lo que acabamos de leer. Por ejemplo, la primera pregunta dice, ¿cuál era el principal objetivo de la nueva generación de liberales que llegaron al poder? ¿Cuál era su objetivo? ¿Qué querían hacer? La 2 dice, ¿dónde nació Benito Juárez? Oaxaca. Tan facilita las preguntas, ¿eh? Si pusieron atención, no digan. Bien, las preguntas se las voy a mandar al grupo, ¿va? Las tienen que pasar a su libreta. Por eso aquí no les dejé espacio, porque luego si les dejo así espacio, luego ahí mismo le ponen la respuesta. Entonces, se las voy a mandar así para que ustedes las pasen a su libreta y las contesten. No se les olviden los acentos. Maestro. También les he comentado que escriban su tarea, escriban todo lo que vayan a hacer y ya que hayan terminado de hacer su tarea, revisen su escritura, si escribieron bien las palabras, porque me han mandado tareas con palabras mochas. Entonces, para que también ustedes solito revisen la lectura que hacen, ¿sale? Esa es la tarea número 2. Maestro. De ahí nos vamos a pasar a la tarea número 3. Ahorita les digo qué pasó. ¿Quién quiere hablar? ¿Cuántas tareas nos va a dejar, maestro? Son 3. Edwin, ¿qué pasó? Está bien. Es que yo quiero decir que yo con unos amigos tenemos escondidos unas monedas de las de antes. Bueno, sí, Edwin, gracias. Brisa. Brisa. Maestro, usted no sé si ha visto que hay algunos que están diciendo que vamos a regresar a la escuela en mayo. No sé, Brisa. No, yo no tengo información de eso. Ojalá y Dios. ¿Alguna duda referente a la tarea, chicos? No que sea de otra cosa. ¿Alguna duda referente a la tarea? Yo, maestro. No, maestro. A ver, Alexa. No, maestro. Entonces los vamos a pasar. ¿Y cuántos renglones le dejamos para escribir? Yo creo que con unos 3 en cada pregunta es suficiente. ¿Sale? Ok. Y otra pregunta. En la página 65, ¿vamos a responder esas preguntas que están? No lo van a responder, esas no. ¿Sale? ¿No? No. Ok, entonces solo son esas. Nada más esas. Ok. Gracias. Sí. Muchas preguntas. Isabela. maestro. ¿Le vamos a poner título? Sí, el título puede ser Benito Juárez y sus liberales y los liberales, o la de aspectos de la cultura en México, que son los temas que abarcan las preguntas, de la 62 a la 64. ¿Sale? Uno de esos dos. Gracias. Muy bien. Julián, Alejandro. Maestro. Uh-huh. Maestro. Sí, te escucho. Tú habla. Usted nos dijo nomás que
las respuestas las íbamos a... La respuesta la vamos a pasar a la libreta o vamos a dejar un espacio en la hoja. Tengo 10 ¿Cómo? preguntas para hacer tu tarea. ¿Cómo? No te entendí, Julián. O sea, que solo vamos a pasar las respuestas a la libreta o vamos a también anotar las preguntas en la libreta. Obvio que la pregunta, si no, ¿cómo voy a saber qué respuesta de qué pregunta es? Ah, ok. Siento que lo hizo a propósito. ¿Vale? Muy bien, ¿quién más? Brisa, ¿alguna duda, otra duda referente a la tarea? ¿Brisa? Creo que no. Bien, chicos, la siguiente les voy a dejar de tarea que ustedes lean en su casa la página 69. Está facilita la lectura de la página 69. Es solamente que tienen que... En esta lectura solamente nos habla sobre las primeras publicaciones de algunos periódicos y cómo era que algunos periódicos criticaban al gobierno. Chicos, cuando les pongas que les silenció el micrófono, no les quiten no abran ustedes su micrófono, porque cierro sus micrófonos y aún así ustedes lo abren. Entonces esta lectura la van a hacer en su casa, no van a contestar las preguntas de abajo, solamente lean la lectura, está facilita, es referente, les comentaba los periódicos, cómo resultaron los primeros periódicos y cómo era que criticaban al gobierno esos periódicos o algunas lecturas, ¿sale? Y la tarea número 3 es la página 72 y la página 73, que es la evaluación referente al bloque número 2. Es la evaluación sobre todo lo que vimos en el bloque número 2. ¿Sale? Son 3 tareas, chicos, tan facilitas, no tienen mucha ciencia. Y me la mandan para el día de mañana, viernes, hasta las 6 de la tarde. ¿Sale? Jennifer. Ok, maestro. Está apagado su micrófono, Jenny. En la página 69 nada más vamos a leer. Sí, nada más van a leer esta parte de la lectura. No van a contestar las preguntas. ¿Vale? Y la tarea nada más es contestar la página 72 y 73. Esa es la tarea 3. Sí. Ajá, sí, pues nada más esas 2 páginas. Sí, nada más. Ese es maestro. De nada. Alexa, ¿alguna duda? Si no, para pasar lista. Una duda. En las páginas anteriores, las 68 y 67 y 66, ¿no las vamos a leer? No, esa no la van a leer porque eso es de lo de la batalla de Puebla. Y nosotros ya vimos qué pasó lo de la batalla de Puebla. ¿Vale? Ok, entonces solo la 69 y la evaluación. Ajá, te pasas a la evaluación. Ok. Muy bien. Brisa. Sí. Ok, gracias. Entonces ya entendí, son 3 tareas o 4. Son 3 tareas. ¿En dónde? La No, primera. no he dicho La tarea primera 4. es el cuadro. La tarea, primera la es el número cuadro. 1 es esta. La de la página 61, el cuadro. La tarea número 2 es el cuestionario que te voy a mandar al grupo. Y la tarea número 3 es la página 72 y 73. Que la 4 leer la página. No, la 4 no es, no es ¿cómo les dijera? Bueno, pues, léanlo, es como si fuera una tarea, pues, extra, ¿verdad? De que tienen que leerlo para que, pero les digo, es solamente, habla sobre cómo surgieron los primeros periódicos y las primeras críticas en aquel entonces. Algo ¿Vale? fácil. Carolina, está facilito.
Maestro, no vamos a contestar la página 70 y 71. Que si no vamos a contestar, no. Es que esa actividad es referente a la batalla de Puebla. Y si hacemos la actividad es como si nos fuéramos para atrás nuevamente. Y ya lo de la batalla de Puebla ya lo leímos. Ya leímos por qué surgió. Ya leímos quién ganó. Ya todo eso ya pasó. ¿Sale? Por eso decidí no leer, no hacerla, porque es como hacerlo nuevamente, ya se hizo esto. Se refiere es que yo me refería a donde dice lo que aprendí. ¿Lo que aprendí? Maestro, yo me salí por accidente. ¿Me puede repetir las tareas? ¿En dónde me dices, Carol? Ah, lo de las 70 y 71. No, lo que pasa que debimos de haber hecho una actividad inicial. Y en la actividad inicial y una actividad final, que es esta, la de las 70 y 71. Entonces, pues no hicimos la actividad inicial que teníamos que comparar esa actividad inicial con esta que vamos a hacer. Por eso no la vamos a hacer. ¿Sale? Bien, ¿alguna otra duda? Si no, para pasar lista ya, chicos. No, No, maestro. maestro. Ok. Si le puede ¿Mandé? repetir las tareas a Dayana. La tarea Que vean el número video. 1. A ver, déjenme comparto. Otra vez. Es la página. ya que vean el video. La tarea número 1 es la página 61 del libro, el cuadrito azul. La tarea 2 es el cuestionario de 10 preguntas que les voy a mandar al grupo. Y la tarea 3 es la evaluación de las 72 y 73. Y pues una tarea como extra sería leer la página 69. Ya, es todas. Ok, gracias, maestro. Vale, nos deja paso lista para retirarnos. Kimberly. Presente. David. Encienda su cámara, chicos, para verlos, a ver si están. Gracias. Dayana. Yo aquí estoy. Nos Presente. vemos, Kimberly. Nos vemos, Dayana. Sí, adiós, maestro. David, Alejandro. Profe. Eu. Presente. Nos vemos, Muy David. raro. Sí, profe, adiós. Se va el internet, déjenme arreglar. En este fin de semana lo voy a arreglar a ver qué está pasando con mi internet. No sé qué esté sucediendo. Isaac. Sí. Isaac. ¿Sí me escucha, Isaac? Se fue al Buenos días. Dice que no se puede abrir, por favor. Nos vemos el lunes. Abril. Adiós. Abril. Nos vemos el lunes, Abril. Ay, no, tío, hablando solito. Adiós. Miguel Ángel. Presente, maestro. Nos vemos el lunes, Miguel. Alexa. Nos vemos el lunes. Carolina. Presente, maestro. Nos vemos el lunes, Carolina. Jorge de Jesús. Maestra, adiós. Jorge, adiós. Jorge. Nos vemos el lunes, Jorge. Por ahí anda. Presente, maestro. Nos vemos el lunes. Brisa. Nos vemos el lunes, Brisa. José Francisco. Nos vemos el lunes. José Francisco. Presente. Nos vemos el lunes. Areli. Hasta Areli. presente, maestro. ¿Sí está Areli? Sí, presente, maestro. Ah, ya te vi, Areli. Nos vemos el lunes. Sí, maestro, hasta el lunes. Emanuel Castro. Manuel. Emanuel. No está Emanuel. Bernardo. Bernardo. Ah, sí, se fue a una reunión. Creo.
Profe. Yorley. Yorley. Presente. Nos vemos el lunes, Yorley. Sí, maestro. Saludos. Naum. Presente. Nos vemos el lunes, Naum. Sí, maestro, adiós. Julián. Presente, maestro. Nos vemos el lunes. Hasta el lunes, maestro. Edgar. Aquí. Por ahí andaba Edgar. Ah, ya lo vi, Edgar. Nos vemos el lunes, Edgar. Paola, Denis. Presente. Nos vemos el lunes. Edwin. Hasta el lunes. Presente, maestro. Nos vemos el lunes, Edwin. Hasta el lunes, maestro. Ana. Presente, maestro. Nos vemos el lunes. Perla. Nos vemos el lunes, Perla. Samira. Presente, maestro. Nos vemos el lunes, Samira. Valentina. Nos vemos el lunes, Valentina. Isabela. Nos vemos el lunes, Isabela. Jennifer. Nos vemos el lunes, Jenny. Nos vemos el lunes. Hasta el lunes. Esbeidi. Nos vemos el lunes, Esbeidi. Gael. Nos vemos el lunes, Gael. Presente. Dulce, Joana. Nos vemos el lunes, Dulce, Gael. Maestro, adiós. Valeria. Nos vemos el lunes, Vale. Hermione. Ya la vi, Hermione. Nos vemos el lunes, Hermione. Jesús Emanuel no se conectó, no. Diego. Presente. Nos vemos el profe. lunes. Nos vemos el lunes, Diego. Regina. Dale, bye, bye, profe. Nos vemos Presente. nos vemos el lunes, Regina. Y Francisco Julián. Presente, maestro. Sale, nos vemos.